Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Profesionales Podcast. Esa es una técnica. Claro, y por lo que me le gustó. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Estrella, vamos a ponerlo así. Un petromacorizano, que se dice. De pura cepa. De pura cepa. Sí. Médico de especialidad, ortopeda, padre, amigo, esposo, político y actual director de ARS Senasa. Ay, Dios mío, Dayelin. Para mí es un invitado especial el doctor Santiago Jacín, como los conocen sus amigos más cercanos, queridísimo Chago. Así Bienvenido, mismo doctor. Bienvenido, doctor. Qué placer. Gracias, muchísimas gracias a ustedes dos por sentarme en el medio de dos mujeres tan preciosas Gracias. y traerme para poder compartir pues algunas cosas de mi vida. Así Es importante porque conocemos mucho la parte pública, la parte política, entonces conocer un poquito más del profesional y de cómo fueron esos inicios. Y yo entiendo que para hablar de los inicios tenemos que hablar de ese niño en San Pedro de Macorís, en las calles de San Pedro de Macorís. Pues mira, criarse en un pueblo en la década de los 80, principios de los 80, era algo espectacularmente lindo. Éramos amigos, éramos compañeros, éramos juguetones, pues no había muchas cosas que hacer en los pueblos, principalmente en San Pedro de Macorís, que era un pueblo cañero, un pueblo que básicamente lo único que hacíamos era para divertirnos, jugar mucho deporte y muchas maldades sanas. Y esto pues nos llevó a nosotros a desarrollar una personalidad cuando tú vas a por ejemplo, un típico sábado mío, era levantarme a las 7 de la mañana, irme a jugar béisbol hasta las 11:30, porque en mi casa se almorzaba a las 11:30. Y había que estar en punto. Y había que estar en punto, en familia. Y pues terminaba el almuerzo y uno salía corriendo porque ya había que ir a hacer turno en la cancha de tenis antes que llegaran los adultos. Y entonces, básicamente, uno llegaba a la cancha de tenis con aquel sol radiante del mediodía a jugar hasta las 2:30, porque ahí llegaban los adultos. Y uno pues se tenía que quedar esperando que ellos pues terminaran a las 6 de la tarde, ya casi sin luz, para volver a jugar. O otro sábado típico era salir del béisbol para irnos a la cancha de baloncesto y en la tarde pues jugar voleibol en 3. Y nos pasábamos los días pues jugando deporte y en las noches pues como buen muchacho pues uno salía, daba su salida. Hay como que mucha historia detrás. Así es. Doctor, Claro. cuando mencionamos San Pedro de Macorís, ¿qué le llega a la cabeza? Sí, como... Ay. San Pedro, Hasta la piel se lo subía. para mí no debe de haber una ciudad más grande que San Pedro de Macorís. Es mi vida, es mi familia, los recuerdos de amigos, amigos reales, no amigos fingidos, sino amigos, como se dice en las calles, amigos que cogerían un golpe por ti. Sí. Y pues San Pedro de Macorís me llena de orgullo decir que pertenezco a una provincia donde toda la vida se ha luchado por ser algo en el mundo. San Pedro empezó a principios del siglo pasado siendo la famosa tacita de oro, después vino aquella famosa devaluación de la década del 20. San Pedro cayó como cayó el mundo, pero resurgió de las cenizas y pues volvió a ser lo que era, se mantuvo, empezaron los ingenios cañeros, después pues entró la universidad, que ya es mi época, y ya con la universidad San Pedro cambió bárbaramente. San Pedro se convirtió nuevamente en una provincia con luz propia. San Pedro nunca ha dejado de tener luz propia, no solamente con intelectuales, con médicos. De San Pedro de Macorís vienen... Sí, pero antes que los deportistas, nosotros tenemos el orgullo de tener el primer edificio de 4 pisos, el primer edificio de bomberos, un malecón precioso, médicos de renombres nacionales. Nosotros éramos el punto de referencia de la medicina nacional con el Hospital Cardio Doro George. Pues era un punto donde de Santo Domingo mandaban con aquel gran alemán que llegó a San Pedro de Macorís y se enamoró primero en Boca del Soco y después con sus propios recursos construyó el hospital que hoy es un hospital de la Iglesia Católica, pero fue aquel famoso Hospital Cardio de Oro George. Y pues después vinieron la época de los deportistas. Tenemos el orgullo de que per cápita
Ninguna otra ciudad del mundo tiene más jugadores de Grandes Ligas que San Pedro de Macorís. Personas que básicamente han hecho todo por su pueblo, pues se criaron, como decíamos nosotros, jugando con aquellos cuartillos de leche rica, y válgase el anuncio, ¿verdad? De leche rica, Importante. lo cortábamos y pues con eso teníamos que jugar béisbol porque en aquella época no ¿Qué existían, era eso? ¿Como un guante o algo como un así? guante, correcto. No existían los utensilios que hoy existe. Hoy, pues yo que trabajé 20 y tantos años con béisbol de Grandes Ligas, pues no existían las facilidades que hoy existen. Y pues esos muchachos en estadio, en el play, de piedra, hoyos, pues aprendían a parar con aquellos guantes de cuartillos de leche que nos llevaban a nosotros a tener una habilidad y un desarrollo pues un poco más grande de la cuenta. Después con la universidad empezaron a llegar otros deportes a San Pedro de Macorís. Llegó el waterpolo, llegó en San Pedro, pues creo que el primer campo de golf se hizo en San Pedro de Macorís, ya hoy hay 3. Y uno se desarrolló con aquella humildad de pueblo, donde cualquiera mayor que tú te mandaba a acostar y había que acostarse. Claro, había un respeto. Había respeto, donde los padres de nuestros amigos te podían llamar la atención y tú tenías que bajar la cabeza y decirle sí señor e irte. Así. Y era una vida de pueblo, una vida donde en cualquier lugar te daban pues comida, agua. Tú llegabas a la casa de tus amigos, abrías nevera, compartías, te acostabas en la cama de ellos. Era una vida muy diferente San Pedro de Macorís a lo que se vivía en el resto del país. Doctor, ¿y esas amistades todavía las mantenemos? Claro, claro. Todavía yo siento el orgullo de poder decir que tengo el contacto con cada uno de mis compañeros de infancia, de la juventud Wow. y de la adultez de Eso, San bueno. Pedro de Macorís. Y eso hace mucha falta. Compartimos. Amigos reales. En aquella época no había una diferencia socioeconómica, había una diferencia social, pero no económica. Todos compartíamos el mismo play, todos compartíamos la misma cancha, todos compartíamos el mismo juego y pues hacíamos los mismos cuentos. Y yo no solamente me siento orgulloso, sino que cada día hago más énfasis en que mis amistades de infancia podamos compartir. Yo los llamo, compartimos, salimos, nos Mantenga la reunimos. comunicación. Aunque no sé si afortunada o desgraciadamente, en cada reunión hacemos los mismos chistes. Nos reímos más, porque los chistes no paren, ¿tú entiendes? Sino los mismos chistes, la misma historia, las mismas discusiones. Todo es el mismo, pero lo compartimos y lo pasamos maravilloso. Todavía yo bajo los domingos a Juan Dolio y ahí pues ellos suben. Y pues es una amistad muy linda. Tengo amigos muy, muy grandes en San Pedro de Macorís que me honran con su amistad. Qué chulo. Y ahora entrando un poquito más en materia, ¿cómo nos nace el interés de la carrera de medicina? ¿Qué nos motivó? Mira, toda la vida, desde que yo era chiquito, trabajaba en actividades sociales para ayudar. Y eso pues te va llevando y te va desarrollando un interés en tu cuerpo, en tu deseo, en tu alma, en tu vida, de que siempre hay uno peor que tú. Lo dice la palabra. Cuando tú crees que te está yendo mal, mira hacia atrás y vas a encontrar que hay más personas peores que tú. Claro. Y entonces, desde pequeño, pues yo cooperaba, yo iba a las kermeses, yo trabajaba de gratis, yo me incentivaba a las personas. Yo fui monaguillo cuando pequeño. ¿En serio? Y desde la iglesia. Sí. Fui monaguillo en la Catedral de San Pedro con el padre Gumersindo. Y digo el padre Gumersindo porque para mí la iglesia, en ese momento, yo no manejaba tanto la palabra como la manejo hoy. Para mí, la iglesia era Gumersindo. Era una persona, fue mi tutor y fue la persona a la cual yo hoy le debo parte de lo que soy, como formación de hombre, de persona. Y pues era un día tú hacías una ayuda, hacía otra, y vengo de una madre que toda la vida, inclusive mi padre le decía que era Sol Navija, porque ¿Y eso? como monja. Ok. Porque mami vivía ayudando a todo el que podía, vivía dándole a todo el mundo, vivía en la iglesia ayudando a todo el mundo. Y de Esa ahí, vocación. pues, esa vocación, tenía 3 tíos en Estados Unidos que eran médicos, uno de ellos era mi punto a llegar, era como, si yo llego a ser como él, yo estoy realizado en la vida. Y pues empecé a estudiar medicina,
para poder seguir ayudando. Allá en San Pedro. Estudié en la Universidad Central del Este y soy egresado de la Universidad Central del Este, a mucho orgullo. Y pues después de ahí pues empecé especialidades, después pude ayudar a desarrollar la Fundación Cure International, que era una fundación que hacía un trabajo precioso. Yo la construí desde cero. Estuve en esa fundación y llegamos a tener un hospital aquí en la esquina de la Leopoldo Navarro, creo que se llama la calle de la Policía. Leopoldo Navarro con México. Exacto. Ahí hicimos una clínica Francia, por ahí. para ayudar niños discapacitados, para poder ayudarlos con cirugía, con consulta, con órtesis, prótesis, etcétera. Y ese fue un sueño que yo siempre tuve desde pequeño, ayudar al prójimo, porque yo siempre desde chiquito en San Pedro yo decía que, y modestia aparte, lógicamente, no quiero que se sienta arrogante, que yo tenía más que mis compañeros. Y entonces yo tenía que tratar de que mis compañeros tuvieran lo que yo tengo. Claro. Y yo compartía lo que tenía, y compartía mi guante, y compartía mi bicicleta, y pues eso fue lo que me fue llevando hasta que entré a la medicina de golpe, y de ahí pues podemos decir que trabajamos 33 años en medicina, ejerciendo la medicina, y no me arrepiento. Yo digo que si vuelvo a nacer sería médico de nuevo. En su vocación. Exacto. Doctor, y nosotros sabemos que todas las carreras tienen procesos, tienen sus historias, pero sabemos que la medicina, ahí podemos encontrar, digamos, el libro de las historias. ¿Qué historia usted tiene por ahí para contarnos? ¿Qué le pasó en la carrera? de sabor. Mira, empezando desde cuando yo era estudiante de medicina, ya yo en tercer, cuarto semestre yo era monitor de anatomía, y entonces el tiempo no te daba y tú tenías que pues estudiar, asistir a las clases, y lógicamente como monitor, uno cogía el monitor porque te daban un chequecito ahí extra, y lógicamente a esa edad ya tú empezabas a enamorarte, ya tú necesitabas un gasto extra. Y pues siempre recuerdo que yo almorzaba en lo que nosotros llamábamos el Instituto de Anatomía, que era donde estudiábamos la anatomía con los cadáveres. Y yo, ahí dentro. Adentro. ¿En serio? Normalmente yo almorzaba ahí dentro dando clases. Con ese olorcito, Porque yo salía de ahí a coger clases. Entonces yo cogía un sándwich, pero yo tenía un segundo sándwich debajo del cadáver. No, que nunca utilizaba. no me... Y entonces yo le daba una mordida y los estudiantes abrían los ojos y decían, Dios mío, se está volviendo loco este hombre. Y así pues los estudiantes iban familiarizándose para perderle el miedo a topar el cadáver, a poder investigar. Comiendo con el cadáver. Ya, estamos claro. en familia. Uno se va metiendo en la medicina y eso es el día a día de nosotros. Y me recuerdo, teníamos un amigo que en paz descanse, Samuel Belgrove, que terminó siendo médico y ortopeda y murió hace unos años. Samuel trabajaba en el Instituto de Anatomía y pues cuando llegaban los exámenes, los estudiantes te contrataban para que tú le dieras clase privada. Como tutoría. Como tutoría. Okay. Y entonces, lógicamente, la anatomía es descriptiva, no se puede dar en teoría. Tú tienes que enseñarle, esto está la arteria, esto está el vena, esto está el nervio, esto está el músculo. Y nosotros de noche nos metíamos en el Instituto de Anatomía con el difunto Samuel y sacábamos un cadáver. Para practicar. Lo montábamos en el baúl, íbamos al apartamento que nos tocaba y dábamos la clase, y a las 6 de la mañana había que devolver el cadáver porque si no había problema. Una pregunta, ¿eso puede salir aquí? Eso claro, porque te estoy hablando. ¿Era para sobrevivir? Era para sobrevivir, o sea, era una forma que nosotros pues, de aprender, porque no había la tecnología que hay hoy. Ya hoy tú lo haces con muñecos, con cadáveres que no son los que nosotros utilizábamos. Pero sí, se hacía. Y, no le ponían nombre de Tólica, ay, este era Juan. Llévate a Juanita esta noche. En verdad no, pero era bien jocoso, como los estudiantes le daba miedo pues topar aquel cadáver. Y nosotros pues cada vez te ibas familiarizando más y cada vez pues podía pues conseguir hacerlo. Y era bien simpático. Buenísimo. Entre tantas especialidades, usted se fue por ortopedia. ¿Dónde se formó y por qué fue la ortopedia? Cuéntame un poco. Mira, empezando de la segunda pregunta hacia adelante. Yo toda la vida he sido poco teórico. Soy una persona práctica que me gusta resolver las cosas para allá. O sea, a mí no me gusta de que eso lo vamos a hacer el mes que viene, porque el mes que viene se puede hacer ahora. O sea, el que trabaja conmigo sabe que yo siempre tengo un push extra para que las cosas se resuelvan lo más rápido posible.
Con la ortopedia, tú realmente curas. El paciente que te llega con un hueso roto, tú lo operas y al otro día tú le dices, como decía la palabra, levántate y anda. Camina. Entonces, Sí. el paciente puede levantarse, aunque no apoye en muchos casos, pero el paciente se siente que ya puede mover la pierna, puede mover la cadera, puede mover el brazo, el hombro. Y entonces esto te da una satisfacción de tú ver el resultado real de que las cosas se hicieron bien, de que tú pudiste hacer las cosas, una buena cirugía, un buen resultado, y el paciente se siente muy agradecido de lo que tú hiciste. Y mi especialidad, pues cuando yo intenté entrar en los Estados Unidos, hay una historia muy jocosa, que cuando me entrevisté en el hospital del Jackson Memorial Hospital en Miami, me dijeron, doctor, mire, olvídese que usted no entra aquí. Okay. Ortopedia se le da a cierto nivel de personas en los Estados Unidos y ortopedia usted tiene que tener unas notas X, Ese fue el las reto. cuales mis notas universitarias eran X, pero no pasé los exámenes con notas X. Es como yo lo estaban pidiendo. Eso fue como retarlo. No, lo que pasa es que ya no podía, por más que me retaran, yo no podía Ok. contrarrestarlo, pues ya la nota estaba. Ok. Y entonces él mismo que me entrevistó, un colombiano, me dijo, usted debería de irse a tal hospital en Sao Paulo. Para la época mi hermano vivía en Sao Paulo y pues lo llamé y le dije, ¿tú me puedes conseguir tal hospital? Me dijo, ahí no entran nada más que los ricos de Sao Paulo. Ah, bueno. Entonces había un dominicano haciendo dermatología, al cual le agradezco toda la vida, el doctor Baudilio Mejía, que cariñosamente yo le digo Baudi, y yo lo llamé. Baudi se mete por el ojo de una aguja. Le dije, Todo se resuelve. Baudi, yo necesito esto y esto. Me dijo, no te preocupes, que yo te voy a resolver eso. Muy bien. Yo voy a conseguir el teléfono del embajador dominicano aquí y eso lo vamos a resolver. Ay, ay, ay. El embajador en el momento era mi tío, hermano de mi padre. Ok. Era embajador dominicano en Brasilia y él lo llamó y el embajador mandó una carta solicitando que su hijo, yo, entrara, aunque fuese mi tío. Y lógicamente, al igual que en todos los países latinoamericanos o subdesarrollados, pues era un honor para un hospital que un embajador de otro Claro. país le mandara a un familiar. Me aceptaron y ahí pues pude hacer mis 4 años de ortopedia en el hospital de la Escuela Paulista de Medicina, el Hospital Sao Paulo, que hasta hoy se mantiene como el segundo mejor hospital de Latinoamérica en ortopedia. Y pues con orgullo me formé ahí, terminé, hice mi subespecialidad y pues de ahí pues regresé para acá. ¿Y qué tal fue, digamos, ese proceso, estudiar en un país con una cultura diferente, un idioma diferente, o sea, Mira, adaptarse a eso? el proceso fue interesante porque llegué de golpe sin nunca en mi vida fuera Dios mío. de la bossa nova había escuchado pues Nada el de portugués. Y el profesor de turno, el profesor Laredo, me pidió que yo llegara octubre, noviembre, 5 o 6 meses antes para que yo me fuera adaptando al papeleo del hospital y al idioma. Y pues, lógicamente, uno se va adentrando, uno empezamos a estudiar, me encontré con muchas personas espectaculares, pero yo siempre, como le dije, fui muy práctico y muy para allá. Ajá. Yo soy de centro derecha, políticamente hablando, toda la vida lo he sido, nunca me ha gustado ni el extremo derecho ni el extremo izquierdo, yo siempre he sido de centro derecha y todavía soy así. Y como al mes de estar en Sao Paulo, los compañeros me invitan a una reunión a despedir un compañero que se iba a Chicago, Alexandria Lorenzo, a hacer una subespecialidad y me dicen, te invitamos a que vayas para que vayas conociendo los compañeros fuera del ámbito del hospital, o sea, Se vaya parte más familiarizando. social. los coros y eso. Lógicamente, este dominicanito salido de San Pedro de Macorís llega a aquella actividad con aquel glamour no acostumbrado en San Pedro de Macorís y pues me dan un trago. En aquella época yo bebía tragos todavía. Una caipirinha. Me bebo una, exactamente, me bebo una caipirinha. Entonces ahí me salen, la caipirinha para mí era caipirinha, pero allá te la hacen de piña, de uva, de fresa, Sí. de chinola, de naranja, de lo que tú quieras.
lógicamente, el angelito y el diablito. El angelito me decía, no caigas en eso, y el diablito me decía, es una caipiriña apenas. Y después que me bebí como 4 caipiriñas, desgraciadamente en aquel momento me toparon el tema de política, del cual toda la vida me ha interesado, porque ya yo había sido el presidente de la juventud de Jacobo en San Pedro de Macorís, de Jacobo Magluta, en paz descanse, un expresidente dominicano. Y entonces toparon el tema político. Ajá. Ay, ay. Con las Ya. 4 caipiriñas. Con la cuatro Con las que sí. cuatro caipiriñas, Y en lógicamente. portugués. Habían como 5 o 6 personas y empiezan cada uno a desarrollar el tema, pero yo veía que el tema era de izquierda total. Yo decía, pero estos tipos están locos. Hay que ser algo. No, yo me quedo callado, no quiero opinar porque estoy en un ambiente que no es mío, pero ahí viene el diablito y me dice, tómate la otra caipiriña que estás como nervioso. Me dan la otra caipiriña y me toca mi turno. Y lo primero que digo es, me disculpa Isa Conde y su grupo. Estaban hablando de que ellos todos eran comunistas, lo cual yo no sabía. Y yo dije que los comunistas deberían de morirse todos. Ay, Dios mío. Así- El nuevo del grupo. Ay, no. Así empezó mi conversación. Es que los comunistas deben de morirse todos. Y yo pues simplemente, yo creía que me le estaba comiendo, Ay, Dios. pero a mí nadie me dijo que ahí estaba el presidente del Partido Comunista de Sao Paulo, Ay, el Dios. secretario general del Partido Comunista de Brasil, el tesorero del Partido Comunista de Sao Paulo, y yo era... Yo imagino que no hubo otra invitación. No, lo que cogí fue una lucha de madre en el hospital, porque eran todos compañeros Ponlo al míos. nuevo, entonces- al dominicano nuevo, ponlo a eso. Pero para que tengas una idea, había un resentido social, como digo yo, hoy en día todavía, el doctor Santa Rosa, que cuando llegamos al hospital, la entrada al hospital era a las 8 de la mañana y yo normalmente soy muy puntual. Sí. Yo llegaba a 7:30. Pues él estaba ahí a las 7:30 y me dijo, ¿y usted por qué llega tarde? Y yo, no, son las 7:30. No. Mañana lo quiero tempranito aquí a las 6 de la mañana que vamos a pasar visita. Entonces, Santa Rosa me para, habían 100 pacientes. O sea, el hospital, el piso donde yo trabajaba, habían 100 camas, de las cuales te asignaban un número de camas X a cada uno de nosotros para que ese paciente tuviese la evaluación cardiovascular, los exámenes de laboratorio, las radiografías, todo. Entonces él arrancaba. ¿Qué tiene ese? No, ese no me corresponde a mí. Ah, pero usted tiene que saberlo Ay, porque Dios. si algo le pasa, Era contra. usted tiene que resolver. Y yo decía, pero es que no me toca. Pues mire, esta tarde, a las 6 de la tarde, yo vengo a pasar, pero es que la salida es a las 5, pero yo soy el jefe. Y usted tiene razón. Y él, ¿Usted y él estaba la noche antes. Ahí era, Entonces, exacto. lógicamente, a las 12 del día le pedí a los compañeros que me sustituyeran donde yo trabajaba y tuve que irme a esa cama con un lápiz, nunca se me olvida, número 2, Faber. Y yo en los barandes de, no sé si ustedes han visto una cama de ortopedia que tiene unos tubos grandes para traccionar piernas y brazos. Sí, claro. En los muñequitos se ve mucho. Y entonces yo cogía con un lápiz y yo anotaba examen cardiológico normal, hemograma tanto, glicemia tanto, esto, y lo anotaba en cada cama. Y en la otra mano yo cogía un paquete de gasa con éter y yo la enchumbaba de éter. Entonces yo, cuando entrábamos a esa habitación, yo me paraba del lado donde yo escribía. Entonces él me decía, ese paciente ya lo vio el cardiólogo, ya tiene el hemograma así, tiene esto así, tiene esto así. Y él dice, Y cuando wow. terminaba, yo agarraba mi gasa con éter, la apoyaba, y se borraba. Todo el lápiz estaba borrado, porque lógicamente yo no podía dejarlo ahí porque mañana venía gente a chequearlo. Y entonces de ahí cruzábamos a otra, y él seguía. Cuando él vio que no podía ganarme ese pleito porque apareció un dominicano, Más vivo que él. ¿cómo que dicen aquí? Inventivo, no, que aquí hay una palabrita que... Que se la busca, sobreviviente. Dominicano que sobrevive, pero Claro. creativo. Apareció un dominicano creativo. La creatividad. Entonces, pues él empezó a castigarme con que a las 6 de la tarde me marcaba 15 pacientes a hacerle cura. Y aquello A era... la hora de salida. Aquello que era a la las hora de 5. salida. Entonces yo salía a las 9 del Ay, hospital, Dios. a las 10 del hospital. Comentario, ¿qué pesó ese? Pero mucho. Yo no terminé comunista porque tenía bien afincada Con una mis bandera, raíces. con una bandera. Yo tenía bien Pero afincadas mis sí, ¿no? raíces. Si no, yo hubiese terminado con mi bandera roja en los mítines allá en Sao Paulo. Bueno, pues por ahí escuchamos
que aparte usted de que le gustaba Porque su... las cosas se ven bonitas, pero Pero El proceso. en el proceso para tú llegar se sufre bastante. No, pero De eso se por eso trata. estamos aquí contando. el Claro, proceso. Claro, eso es. claro. Y dentro de esos procesos, nosotros sabemos que a usted le gusta su tema de deporte y demás. Pero aparte de, usted estuvo ligado al mundo de béisbol también, según lo que oímos por ahí. Cuéntanos un ching, o sea, ¿cómo usted trabajó con esos equipos? ¿Usted apoyó dentro de esos equipos? Cuéntanos un poco así. Mira, yo hacía ortopedia hasta que decidí hacer medicina del deporte y empecé haciendo medicina del deporte con los equipos de baloncesto, de voleibol, etcétera. Y yo tengo un amigo, somos como hermanos desde San Pedro de Macorís, muy creativo, llamado Fitzgerald Astacio, que en la época él se la buscaba con los peloteros, porque todavía no trabajaba, él terminó trabajando con los peloteros, pero en aquella época él se la buscaba. Y pues me envió un cubano a hacerle un examen físico porque le iban a dar en la época, creo que era $1,500,000 para firmarlo. Y yo pues me traen a aquel muchacho y digo, Virgen Santísima, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Pues yo no sabía qué querían los americanos. Lógicamente, andaba el VP de Los Angelinos de Anaheim, estaba ahí, con el trainer y el encargado de la Academia Dominicana. Y una vez más, un dominicano rápido de pensar. En vez de atender al paciente primero, lo siento, le brindo un café, agua, me pongo a conversar, hasta que ellos me dicen, nosotros queremos que usted nos lo dé por escrito. Y lógicamente yo les respondo, ¿ustedes tienen algún formulario? Sí, aquí tenemos este. Y me lo entregan. Empiezo, porque ahí te decía, había que examinar uña, dedo, articulación, cada cosa. E inteligentemente dañé el primer formulario. Al dañarlo, lo tiro en la basura y ellos me dan otro y ya ese lo termino, lo lleno. Todo salió tal y que lo que yo puse ahí, cuando llegó a Estados Unidos, fue lo que salió. Ese formulario yo lo recuperé y lo puse adaptado a mí. Al adaptarlo a mí, pues la voz se riega. Las cosas malas, una cosa mala recorre el mundo, una cosa buena en un minuto, una cosa buena demora mucho tiempo. A mí me demoró varios años que los equipos entendieran que aquí había una persona con la capacidad suficiente para atender los jugadores de béisbol. Y terminé trabajando con 13 equipos, Wow. fijo con ellos, el año completo, trabajando con las Estrellas y con los Leones del Escogido. Y pues eso me fue llevando hasta llegar a Major League Baseball, donde con el doctor Green tuvimos una relación muy cerca. A otro level. A otro nivel, ya. totalmente. Y pues trabajamos con ellos más de 20 años, junto con Major League Baseball, donde yo tenía que ir todos los años a entrenamiento de primavera, a trabajar con los médicos de los equipos allá, hacíamos... O sea, usted iba allá y lo evaluaba allá. No, ellos hacen todos los años lo que le llaman el Winter Meeting, que es una reunión de todos los médicos con los dueños de equipos, gerentes y managers, para discutir todo lo que se le va a hacer a los muchachos durante el año. Ya. Y entonces yo traía ya esa información nueva para poderla aplicar aquí. Y terminamos que yo iba de lunes a viernes todos los días a las 5:30 de la mañana. Yo estaba en Boca Chica atendiendo a los muchachos de una escuela. Para entonces a las 9 yo venía. Me cambiaba en el consultorio del doctor Roque y el doctor Sayén. Me volvía, me ponía mi corbatica, mi bata. Y entonces vamos para afuera. a las 9 ya yo tenía que estar en mi oficina porque el paciente normal no tenía la culpa de que yo trabajara con béisbol. Exacto. Y pues eso lo hacía yo todos los días de lunes a viernes. A las 5:30 yo estaba en Boca Chica, regresaba a las 9 para entonces empezar a consultar hasta las 12:30. De ahí cruzaba cirugía, comíamos en cirugía y a las 3:30 de la tarde ya estábamos en la oficina de nuevo. Y a las 6 pasábamos visita de lo que habíamos operado para entonces llegar a la casa para aguantar el ritmo de trabajo de ese día y descansar un poco porque mañana volvíamos a lo mismo. A la misma Eso es espera. perseverancia por todos los lados. Claro. Entonces, doctor, ¿y ya usted establecido? No solamente perseverancia. Yo digo que tienes que hacer lo que te gusta. Eso. Claro. Si claro. tú lo que te gusta lo haces con amor y dedicación, por peor que te vaya, te va bien. Por peor que te vaya, te va a ir bien porque yo no lo hacía. Es más, hubo un momento, esto lo saben pocas personas, y se lo voy a dar a ustedes como primicia, que a mí me sancionaron en Major League Baseball. Sin yo saberlo, pues me separaron porque me habían confundido
en una relación con un pelotero, me reservo el nombre, muy famoso que dio positivo a esteroides. Okay. Y la misma persona que me llevó al béisbol era muy amigo de esa persona y entendían que por mi relación con Fitzgerald, pues yo tenía relación con ese jugador. Y duró como 1 año y tanto esa separación hasta que ellos terminaron su investigación federal, una investigación federal en Estados Unidos, se dieron cuenta que yo no tenía relación ninguna. Vínculo, claro. Y ellos, como buenos americanos que reconocen sus errores, me llamaron, me pidieron disculpas y me dijeron que si yo, pues, podía seguir trabajando con ellos. Le dije que sí, que yo no tenía ningún inconveniente, pero que yo tenía que saber por qué fue el problema. Entonces ahí fue que me explicaron y yo les dije muy simpáticamente, yo no soy simpático, pero muy amenamente, le dije, mira, nunca le he dado ni siquiera la mano a esa persona, pero es mi ídolo. Si yo tuviese que estar ahí, yo hubiese estado no dándole ningún medicamento prohibido, que en la época no eran prohibidos, pero ninguna sustancia anabólica, pero para mí hubiese sido un honor conocer a esa persona, pero nunca lo he conocido. Y nunca tuvo ningún contacto. Nunca tuve, todavía al día de hoy, pero algún día yo me junto con él. Esa foto la voy a tirar. Eso está pendiente. Claro. Es un pendiente que tiene. Él es muy famoso, pero algún día la fama mía me va a llevar a llegar. Doctor, y esa es la parte, digamos, de medicina deportiva. Y llegar aquí de Brasil, poder hacer, digamos, un nombre, poder insertarse en el mercado laboral, ¿fue fácil? No, nunca, jamás. Son las tres palabras de negación de la lengua castellana. No, nunca, jamás. No, nunca. Mira, venir de Brasil a trabajar aquí de nuevo fue muy difícil porque yo vine directo a la ciudad capital, a la capital yo venía a 2 cosas. Al dentista, me traían, y en diciembre al Supermercado Nacional, discúlpenme el comercial, que veníamos a hacer la compra, el relleno de la compra de Navidad. De Christmas. Eso era todo lo que yo hacía en la capital. Para mí salir de San Pedro era como que no había más nada fuera de San Pedro. O sea, no se pasó por GO, no se pasó por San Pedro. No, fue directo. Yo vine directo para la ciudad capital y aquí nadie me conocía. Entonces, la medicina normalmente empieza de que tú eres mi compañera de infancia, tú me mandas a tu mamá, a tu tío, a tu primo, el boca a boca, y yo no conocía a nadie. Pero hay un Dios, y ese Dios nunca me ha abandonado, Amén. Y espero que no me abandone nunca. En esa época, el doctor Roque, que hoy es el actual director del Darío Contreras, se inventó una residencia médica en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y pues él me pidió ayuda y empezamos a organizar la residencia. Y eso vino porque cuando yo llegué yo no tenía pacientes, como tiene todo el que empieza, pero tampoco ejercí nunca aquí. Yo me gradué y me fui. Entonces yo me la pasaba leyendo sobre ortopedia y cada vez que yo encontraba un artículo bueno, yo iba donde el doctor Jaime Fernández, que en aquella época era un monstruo trabajando, veía 40, 45 pacientes al día. Y yo le tocaba la puerta, Jaime, mira qué interesante está esto. Y Jaime, desesperado por ver su paciente y no hablarle más, me decía, qué bueno está, ve, sácamele copia, por favor, y tráemelo, lógicamente, para que yo me vaya y él poder seguir trabajando. Entonces Roque sabía esa parte de que a mí me gustaba, la parte de investigar, de la investigación. Y pues desarrollamos la residencia médica de ortopedia en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y conseguimos todos los permisos, todas las habilitaciones de salud pública y empezamos a desarrollar esa residencia. Y me honra que duré unos 10 años como jefe de enseñanza de la residencia, la cual teníamos que ir por las mañanas. Yo llegaba de Boca Chica, iba al hospital. Otra parada en el camino, ¿era eso? Claro, dábamos clase y ahí pues yo tengo una forma muy peculiar de pelear que no es peleando. El que trabaja conmigo lo sabe. Que yo pues peleo, pero no es de corazón que peleo, sino es que me sale. Yo he hecho un tono de voz que la gente entiende que yo le estoy peleando. Pero tú no estás peleando. Es dándole un cariño que estoy Vayan anotando ahí. Exacto. Y entonces, no, si tú vas a Senasa, tú sabes, allá todo el mundo sabe que esa es mi forma de ser. Es un mensaje colectivo para Exacto, un mensaje colectivo. Pero lo que pasó fue que entonces, en aquellas clases,
cada vez que yo corregía algo, yo los mandaba a estudiar y tenían que presentármelo. Y ahí nos discutíamos y yo pude demostrar que la especialidad no es castigando al estudiante, que la especialidad es poniendo al estudiante a estudiar, como dice su nombre. Entonces aquí normalmente cuando un estudiante se equivocaba, le decían, usted tiene 24, 48 horas preso. Sí. Tenía que quedarse en un hospital. Y más en un hospital militar. Correctamente. Entonces yo no utilicé esa función, sino que yo le decía, y fíjense que yo hablo en mi persona, porque no estoy hablando de Roque. Que es otro tema. Entonces, Roque me dejaba la parte de enseñanza y yo lo que hacía era, en vez de castigarte con 48 horas en un hospital, yo te castigaba con que tú te pases 48 horas buscando trabajos para que vengas a defender un tema X y a discutirlo conmigo. Muchas veces los muchachos quizás tenían más fresco el material que yo, pero por el miedo de que estaban hablando con un profesor, no se atrevían a desarrollar ese tema. Por el miedo de equivocarse. Y entonces, pues ahí hacíamos una conversatoria, una discusión, y los muchachos pues salían beneficiados y aprendían de esto. Y eso me llevó a que esos muchachos se graduaban y salían y decían, fulano de tal, y discúlpenme la expresión, ese tigre es un monstruo. Un monstruo. Sí. Entonces, eso me fue dando un nombre. Excelente. Donde pude conseguir, pues, escalar a un punto de estar entre quizá los 1000 ortopedas mejores de este país, pero nada más habían 200 en la época. Ok. Así es. Y así mismo, ya resumiéndonos sus 3 claves que usted cree que le llevó, claves de éxito, que llevó a ser ese especialista donde usted ha llegado a hoy. ¿Qué usted cree que pudo ser? Primero, modestia aparte, la preparación. Okay. Usted tiene que estar preparado en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Tiene que tener la conciencia de que lo que usted está haciendo lo está haciendo como es y como debe de hacerse. Segundo, el respeto para mis pacientes. Okay. Yo marcaba que yo iba a estar a las 9:30 hasta las 12 y de 3 a 6:30 de la tarde. Y podía estar cayendo un ciclón Y yo a las 9:30 estaba sentado en mi oficina aunque no hubiese un paciente. Yo me sentaba ahí porque yo decía que el que pedía un permiso en Senasa para ir al médico, cuando llegara ahí el médico no podía estar durmiendo y llegar a las 6 de la tarde bañado, con los ojos hinchados y se acaba de levantar, sino que el médico tenía que estar ahí, o no podía que el médico suspendió la consulta porque habían pocos pacientes. No, un paciente valía para mí igual que 40 pacientes. Será su tiempo. Y eso pues te va dando un nombre y los pacientes te van respetando por esto. Te va enseñando de que las cosas, ese hombre me respeta, yo lo respeto. Pues yo decía, yo no puedo ir a un banco y entrar y en la fila los 2 cajeros están chismeando de lo que hicieron anoche. Y yo media hora perdida en una fila. Claro. Entonces, ese respeto tú tienes que tenerlo. Y por último, tú tienes que tratar de mantenerte actualizado. La medicina, a los médicos que me perdonen y me disculpen, a Waldo Suero que no me acabe, yo digo que los médicos son la profesión que menos chance tienen para poder ser llenos de conocimientos separados que no sean de la medicina. Porque el médico que quiere mantenerse update, el médico que quiere mantenerse actualizado, tiene que leer todos los días diferentes artículos. Entonces, eso te quita a ti el tiempo de leer filosofía, historia, ciencia, Claro, tiene que dedicarse a la medicina. política, otras cosas, porque tú tienes que saber que tú vives de algo que hoy puede ser esto y mañana otra cosa, y más después que aparecieron estos aparatitos, que ya el paciente llega a tu oficina informado. Con y Google, te dice, el doctor Google. yo tengo tal cosa, me hice tal cosa, tomé tal cosa, hice tal ejercicio, pero no he mejorado. Y tú dices, pero eso eran las 3 cosas que yo iba a hacer. Y ahora, ¿qué hace este tipo aquí? Entonces tú tienes que tener la facilidad de expresarte, de demostrarle a ellos, por lo menos, que lo hicieron en el orden equivocado. Fue que te tomaste eso primero y tenía que hacer el ejercicio primero. Mentira. Entonces tenía que darle el ejercicio más la pastilla para que pudiera él entender que fuiste tú que lo curaste. Claro. Porque quizás muchas veces lo que los pacientes hacen es que en vez de tomarse la medicación por 7 días, mejoró al segundo día y ya la deja. Y al tercer día, lógicamente, le vuelve el dolor, le vuelve la infección, o le vuelve la molestia. Correcto. Entonces tú tienes que tener esa habilidad
para poder conseguir de que el paciente confíe en ti. Así y es. hablarle con la seguridad y la firmeza de que el paciente salga por esa puerta diciendo, ese sabe lo que está hablando. Aunque tú le estés hablando... Es un monstruo. temas Aunque sea lo mismo importantes. que él vio en Google. Exacto. Aunque yo le dije lo mismo que él vio en Google, pero él salió diciendo, ese sabe. lo que Claro, está hablando. claro. Porque muchos pacientes llegan a tu oficina ya habiendo leído la patología y te vienen a interrogar a ver si tú estás actualizado. Claro. O sea, Basado en lo aquel que paciente que resbala, que no tiene la firmeza de poderle responder, pues el paciente sale con dudas de tu oficina. Sí, Y nadie que salga con dudas se va a curar. Así es, doctor. Y sabemos ya... Pero sobre todo hay que hacerlo con amor y gustándote lo que Claro, es que tiene que amar O lo sea, que que hay hace. respeto. Tiene que amar. Ese cuidado. Y ahora, doctor, entiendo que vamos a entrar a esta faceta en la cual estamos ahora. Venimos de la juventud de Jacobo Magluta, universidad, pero hicimos una transición del ejercicio privado a la vida pública. ¿Qué tal fue ese proceso? Y sabemos que eso siempre estuvo ahí, pero Mira, fue muy duro. ¿cómo decidimos hacerlo? Fue muy duro porque después que tú tienes 33 años de ejercicio profesional, más unos 12 años de estudio, haciendo solamente una cosa, de repente tú entras en una vida pública donde tú no eres tú, donde tú no te perteneces, donde tú no te dominas ni tú eres dueño de tu ser, sino que en la calle todo el mundo quiere verte como un ejemplo, Sí. en la calle todo el mundo quiere verte como la persona por la cual ellos votaron, en el caso mío no, pero votaron en el señor presidente de la República, Luis Abinader, al cual yo he seguido desde que él se lanzó a la carrera política. Y pues cuando tomé la decisión de abandonar la carrera médica, la ortopedia, fue por la misma razón que yo les dije. No era compatible mi horario de trabajo de la medicina con la política. Porque los políticos viven de la política. Así es. Y entonces te marcaban una reunión a las 5 de la tarde. Entonces yo no podía a las 4:30 decirle a los pacientes, me llamaron de la emergencia, yo tengo que irme. Pero ese paciente pidió un permiso, ese paciente tiene 2 horas esperándote en la Le sala de estaba espera. faltando al Exacto. Y paciente. entonces por yo estar politiqueando, yo lo voy a dejar esperando. Yo entendía que no era justo. Además, que yo me involucré tanto en la política, como lo hago en casi todo en mi vida, por no decir en todo, que llegó un punto donde yo decía, es que estamos en una recta final, eso fue en el 2018, principio del 18, que yo tengo que dejar todo para que Luis Abinader sea presidente. O sea, todos los políticos se llenan la boca diciendo, él ganó por mí. No, Luis Abinader no ganó por mí. Yo no lo dejé todo para que él fuera presidente. Yo lo dejé todo para apoyar un hombre en el cual yo personalmente confío y entiendo que es la persona que ha dignificado la política dominicana, que es una persona que ha sacrificado todo, absolutamente todo, para poder darle a este país un futuro al cual todos soñamos. Y yo sé que no estamos hablando de política aquí, pero No, ustedes me pero dijeron tranquila. por qué dejé la medicina. Claro. Sí, Nosotros como que entramos al Y tema. yo Exacto, tengo tranquilo. que explicarles a ustedes que yo no he dejado la medicina por dejarla. Yo dejé la medicina porque yo quiero que mis hijos, mis nietos, puedan vivir en este país. Y entonces en Luis Abinader y en Raquel Peña, yo veía un binomio donde yo decía, es que son 2 personas que no tienen por qué hacerlo mal. Y ha pasado con mucha gente que dicen no tiene por qué hacerlo mal, pero en esos 2, principalmente en Luis, discúlpeme señor presidente, que es al que yo conocía porque con la señora vicepresidenta yo había tratado socialmente a través de la universidad, pero no había tenido una interacción de viajar en un carro con ella, de compartir con ella, de salir a las 7 de la mañana en su casa, comerme algo en su casa y salir para volver a las 10, 11 de la noche para entonces ir a una recepción. O sea, no había esa relación humana con ella. Y yo sabía que Luis Abinader se había preparado para ese momento que la historia le guardó Así de es. ser presidente de la República. Ya llegando a nuestras partes finales, nosotros quisiéramos que usted nos dijera, así como un profesional exitoso en la vida privada, un especialista exitoso y un servidor público sumamente exitoso, ¿qué nos diría a los jóvenes y no tan jóvenes que nos están viendo hoy ese mensaje que nos pudiera llevar a todos? Mira, lo primero que quiero decirles, al principio les dije lo del almuerzo en mi casa. Mantengan la familia unida. No hay nada que a ustedes les va a ayudar a vencer el diablito que no sea esa formación de hogar y esa voz de tus padres diciéndote,
haz las cosas bien, haz esto, haz aquello. Tienen que mantenerlo firme con ustedes. Decirle que hagan las cosas que a ustedes les llene. Las cosas que ustedes entiendan que están haciendo no por ustedes, que es el error de hoy en día. Hoy en día estamos haciendo lo que me dé dinero y lo que me dé a mí, para después lo que yo consiga utilizarlo en mí. Y lo que yo utilicé en mí, poderlo divertir yo. No, tienen que hacer las cosas para saber que Dios nos va a dar tantas cosas que en nuestras manos no caben, para nosotros poder trabajar, ayudar a aquel que necesita más que nosotros, para poder ayudar a esas personas que hoy en día han hecho quizás el mismo o mayor esfuerzo que otros y no han podido desarrollarse. Tienen que conseguir amar lo que están haciendo, tienen que ser disciplinados. Se tiene que acabar el relajito de que porque yo trabajo desde mi casa, apago la cámara y hago lo que me dé la gana. Lo que usted se comprometa a hacer, hágalo con dedicación, con amor, con ese empuje que necesita una persona para poder llegar, ese empuje de esa hambre de que yo quiero llegar a hacer algo, para que a través de mí poder dejarle un legado a mi familia y a mis amistades, para que en el mundo todo pasa. El pasaje por la vida es muy cortico. Tenemos que conseguir que en ese pasaje de la vida, lo que tú hiciste, ayudar a aquellas personas que no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Y eso solo se hace amando lo que haces, preparándote, pero preparándote de verdad, no estudiando por estudiar. Yo les recomiendo a todo el mundo que sean prácticos con lo que estudian. Mucha teoría es malo, mucha práctica es malo. Hay que utilizar la teoría de forma práctica para poder desarrollarse en la vida y conseguir todo lo que queremos. Wow. Sumamente interesante. Yo entiendo que después de ahí no debemos decir más nada. Bueno, ya. Con eso cerramos con broche de oro. Solo decir gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nada, yo quisiera que también ustedes lo apliquen en sus trabajos. Que Vamos a hacerlo. Con ese mismo amor. Si era por eso que lo estaba preguntando, lógicamente, que lo apliquen en el trabajo. Vamos a que le dediquen hacerlo. Tomamos y ayuden nota. a todo lo que ustedes puedan, señores. Así lo haremos. Cuente con eso. Gracias, cojan menos vacaciones. Belisa, escucha. Es un paréntesis. Gracias, Bueno, doctor, por gracias, este momentito. Pedro, Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy en un episodio más de Entre Profesionales Podcast.